La violencia en las escuelas es un tema que la verdad nos preocupa a todos. Pero, ¿qué tal si la clave no fuera solo reaccionar cuando algo malo pasa, sino anticiparse? Bueno, resulta que hay todo un campo científico dedicado a eso, a prevenir. Y hoy vamos a meternos de lleno a ver cómo funciona. Ok, ¿cuál es la hoja de ruta? Miren, vamos a hacer un recorrido. Primero vamos a ponerle números al problema para entender de qué tamaño es. Después nos preguntaremos por qué pasa esto, y ahí es donde entra la criminología educativa, un enfoque súper interesante. Vamos a conocer a la figura clave en todo esto, el criminólogo escolar, veremos cómo su trabajo se ve en la vida real con un caso de estudio, y al final reflexionaremos sobre qué significa esto para el futuro. Muy bien, empecemos por el principio. Porque, seamos honestos, para poder pensar en una solución, primero hay que entender bien a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Ver la dimensión real del desafío. Y para empezar, miren este número. Es fuerte. Casi un 70%. Pensemos en eso por un segundo. 7 de cada 10 estudiantes reportan haber sufrido algún tipo de violencia escolar. O sea, esto nos grita que no estamos hablando de manzanas podridas o casos aislados. No. Esto es un problema estructural, sistémico y por lo tanto necesita una solución de fondo. Ahora, ojo aquí porque hay una distinción súper importante que a veces se nos escapa. No es lo mismo violencia escolar que bullying. A ver, un acto violento puede ser un empujón, una pelea, algo que pasa una vez. Pero el bullying, eso es otra cosa. Es sistemático, es repetitivo, es constante contra una misma persona que además no se puede defender. Y créanme, entender esta diferencia es el primer paso para saber cómo actuar. Ok, ya entendimos más o menos el qué. Ahora vamos a la pregunta del millón, el por qué. Porque la violencia no sale de la nada, ¿verdad? Es como una telaraña, una red súper compleja de factores que se van sumando. Y aquí está lo más importante. Sería un error buscar una sola causa. No la hay. Los expertos nos dicen que hay que pensar en 3 grandes áreas. Primero, los factores personales, cosas como la ansiedad, la frustración, la falta de herramientas para manejar las emociones. Luego, los factores familiares, que pesan muchísimo, un hogar con violencia, falta de cariño. Y finalmente, los factores sociales, la pobreza, la presión de grupos, la cultura que a veces glorifica la violencia. Y lo clave es que todo esto se mezcla, se entrelaza, nada actúa por sí solo. Bueno, y es justo aquí donde la cosa se pone interesante. Porque hasta ahora hemos hablado del problema. Pero, ¿y la solución? ¿Qué pasaría si, en lugar de esperar a que la bomba explote para ver cómo la desactivamos, pudiéramos evitar que la arme en el primer lugar? ¿Y si lo hiciéramos con ciencia? Para entender esto, vayamos a la base. ¿Qué es la criminología? Dicho de forma sencilla, es la ciencia que estudia el delito. Y la palabra clave aquí es ciencia. No se trata de yo creo que o me parece que, no. Se trata de estudiar con método, con datos, por qué ocurren las cosas y a partir de ahí buscar cómo combatirlas. Perfecto. Y ahora, conectemos los puntos. La criminología educativa toma toda esa base científica y la lleva directo a la escuela. Y su objetivo principal no es el castigo, para nada. Es algo mucho más inteligente y poderoso. Es identificar los riesgos, analizarlos y, aquí está la magia, prevenirlos. Actuar antes de que sea tarde. Pero bueno, ¿quién es la persona que hace todo este trabajo? ¿Quién es el experto en el terreno? Pues aquí entra en escena una figura clave, el criminólogo escolar. Me gusta la analogía de que es como un doctor de la salud social de la escuela. Su paciente es el ambiente, la convivencia. Y es importante no confundir los roles. A ver, un psicólogo escolar es un profesional fundamental, experto en todo el espectro de emociones y comportamientos. Pero el criminólogo escolar tiene un enfoque de láser. Su especialidad es específicamente el comportamiento violento y antisocial. Lo analiza desde todos los ángulos. Lo social, lo biológico, lo psicológico, para entenderlo y sobre todo para prevenirlo. Entonces, ¿cómo trabaja este especialista? Su proceso es súper metódico. Primero, hace un diagnóstico. Cada escuela es un mundo, así que estudia los factores de riesgo específicos de ese lugar. Una vez que tiene el mapa del riesgo, diseña estrategias de prevención hechas a la medida.
No es una receta única para todos. Después, claro, ayuda a gestionar y resolver conflictos que ya existen, usando herramientas como la mediación. Y finalmente, y esto es crucial, trabaja en equipo con todos. Profes, familias, directivos, porque la idea es construir juntos una cultura de paz. Ok, todo esto suena muy bien en la teoría, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿funciona de verdad? ¿En el día a día? ¿En una escuela real? Pues vamos a verlo. Vamos a analizar un caso de estudio que nos muestra justamente eso, cómo se pasa del diagnóstico a la acción y se logran cambios que se pueden ver y sentir. Nos vamos a una escuela primaria en México. Aquí se implementó un programa basado exactamente en estos principios que hemos estado comentando. Y esto es lo bonito, porque aquí es donde las ideas dejan de ser abstractas y se convierten en herramientas reales que ayudan a niños y niñas de carne y hueso. Este programa se estructuró en 10 sesiones, y cada una tenía un objetivo muy claro. Por ejemplo, en la primera, algo tan básico pero tan necesario como entender la diferencia entre agresión y violencia. En otras sesiones, se metieron de lleno a practicar la resolución de conflictos. Tocaron temas súper relevantes como la sororidad y la violencia contra la mujer. Y miren qué importante, las últimas 2 sesiones se enfocaron en la resiliencia, o sea, en darles herramientas para levantarse y seguir adelante a pesar de las dificultades. Y la pregunta clave, ¿funcionó? Los resultados fueron, la verdad, muy positivos. Se vio una mejora clara en cómo se comunicaban y trabajaban en equipo. Mostraron más respeto, más disciplina entre compañeros. Y lo que es increíble, todos, sin excepción, mostraron una alta capacidad de resiliencia. Esta es la prueba viviente de que invertir en prevención no es un gasto, es una inversión que genera cambios reales y tangibles. Entonces, hagamos un recuento. Ya vimos la dimensión del problema, exploramos la ciencia que propone una solución y vimos un ejemplo práctico de que funciona. Ok, ahora levantemos la mirada. ¿Qué nos dice todo esto sobre el camino a seguir para construir escuelas más seguras? Esta frase de verdad lo resume todo a la perfección. Cualquier política pública, cualquier plan que se haga para mejorar la seguridad en las escuelas, no puede nacer de una ocurrencia o de lo que se siente bien. No. Tiene que estar basada en teoría, en hechos, en investigación criminológica previa. Es la única manera de asegurarnos de que no estamos dando palos de ciego, de que las soluciones que proponemos van a funcionar de verdad. Y con esta reflexión final cerramos nuestro análisis de hoy. Frente a un monstruo tan complejo como la violencia escolar, ¿será que la clave está justamente aquí? En un enfoque preventivo, especializado, basado en ciencia, para poder abrir la puerta a escuelas verdaderamente más seguras para las nuevas generaciones? Bueno, todo lo que hemos visto hoy parece decirnos que sí, que ese es el camino.